buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a el noticiero Emisión Estelar. Tenemos nueva información sobre los motivos de la masacre carcelaria. También la ampliamos en otros temas también. ¿Qué tal, compañeros, amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la tercera emisión. Gracias también a quienes nos siguen por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. El desarrollo de la información para ustedes. Aquí empezamos. Una pareja murió en un choque entre un auto y un bus en la provincia de Los Ríos. Un menor quedó herido. Las víctimas aún no pueden ser identificadas. Un video aficionado muestra los cuerpos mutilados y atrapados de una pareja que se movilizaba en este auto rojo tras chocar contra el bus Disco 6 de la Cooperativa de Transportes FBI. Un accidente de tránsito que congestionó el tráfico vehicular en la vía Tres Postes Juján, cerca del mediodía de este viernes. Tenemos un choque frontal, pérdida de carril y estrellamiento. Tenemos 2 personas fallecidas. El vehículo de la FBI cubría la ruta Juján Tres Postes o Babahoyo Guayaquil y el auto venía de lo que es Tres Postes hacia Juján. Cuenta un testigo que el exceso de velocidad y la supuesta imprudencia del conductor del auto fueron las principales causas de la tragedia, de la que un menor de aproximadamente 8 años resultó herido. El auto rojo venía rebasando. A lo que rebasa el carro rojo viene, se le tira la FBI encima. Donde lo coge, muere el señor y la esposa, aparentemente la esposa de él, y el niño queda grave, que se lo llevan a la ciudad de Babahoyo. Hay que pensar, se está con familia y muchas de las veces la familia es lo primordial. Unos minutitos más de aguantarse y no hubiese pasado esto. De ahí el pedido de las autoridades a conducir con precaución, mientras que los choferes reiteran un clamor de varios años. 14 años en la carretera y esta vía no le amplian. El bus y el auto fueron llevados al centro de retención vehicular, mientras que los cuerpos de la pareja fallecida a la morgue de Milagro a la espera de ser identificados. En Milagro, Miguel Laje, TC Televisión. Trágico y doloroso. Los familiares de los internos de Guayaquil rezan por la salud de sus seres que se hallan en un reducto carcelario donde en los últimos días se produjo la masacre. Con nuestras rodillas, Señora Madre, clamamos por cada hombre todavía ahí adentro con vida, Señor, que tú los guardes. Padre, caen los gobernadores. Entre llantos y rezos, un grupo de mujeres implora por noticias de la salud de sus esposos o hijos, aislados en los diversos pabellones del reclusorio de Guayaquil. De rodillas y sobre improvisadas alfombras de papel, pide compasión por el alma de sus familiares. Afuera de la cárcel de la vía Adaule en Guayaquil hay incertidumbre e impotencia. La gente aún no se recupera del horror vivido el martes. Mientras los alrededores de la cárcel se llenan de plegarias, adentro empieza la reconstrucción de la estructura que fue destruida durante la carnicería humana de 38 encarcelados. Los trabajos están a cargo de personal de la empresa de electricidad que empezó a reponer las luminarias y maestros cerrajeros que sueldan las puertas de las celdas. Todo en medio de la crisis carcelaria que vive el Ecuador. El gobierno activó el jueves los comités de seguridad, donde se han registrado más enfrentamientos entre bandas en las cárceles. Todo en un intento por frenar los motines que ya se han cobrado la vida de 80 reos. A pesar de que las fuerzas de seguridad y el gobierno aseguran que la situación está controlada, el país está bajo alerta por posibles rebrotes de violencia en las prisiones, como temen muchos familiares. José Luis Calderón, TC Televisión. El país entero conmocionado, que sus oraciones sean escuchadas. Y esta tarde policías entraron al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi para realizar una requisa en los diferentes pabellones. Horas antes se decomisaron algunas cortopunzantes, gas pimienta y licor artesanal en el área de mínima seguridad. Fabiola Santana tiene los detalles. Es el momento en que decenas de policías ingresan al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Ocurrió a las 16 horas y desde entonces ejecutan una requisa en los diferentes pabellones. Y es que según este ciudadano que salió del centro de detención provisional esta tarde, la situación es preocupante. Del cuarto filtro para allá no hay nadie. Los propios reos tienen las llaves, ellos tienen control.
Durante la madrugada de este viernes se desarrolló una requisa previa en el pabellón de mínima seguridad. Se incautaron 149 armas cortopunzantes, 3 celulares, un gas pimienta, 45 cortaúñas, 20 tijeras, 40 litros de alcohol artesanal, una computadora portátil y un router de internet, entre otros. Esto mientras familiares de los detenidos pernoctan en los exteriores a la espera de noticias, incluso de quienes están por salir. Ellos ya tienen, desde el miércoles tienen la libertad. Yo no entiendo por qué no les suelta sabiendo que tanto peligro está corriendo en dentro. A esta cárcel llegaron en horas de la madrugada 35 presos de Cuenca y otros 48 de Guayas. Otros 50 presos de Guayas fueron llevados a la cárcel de Ambato. El operativo en Cotopaxi continúa. Con cámaras de Eduardo de la Cruz y asistencia de Osvaldo Quilca, Fabiola Santana, TC Televisión. La peor matanza de los reos estuvo en la cárcel de Turi, en Cuenca. Los victimarios utilizaron una amoladora y otras herramientas para acabar con sus compañeros de celda. El director del Centro de Rehabilitación Social de Turi declaró que una amoladora y decenas de armas artesanales fueron las herramientas que usaron los internos de esta cárcel para atacar y desmembrar a 18 de sus compañeros. 34 personas privadas de libertad fueron asesinadas allí. En el momento que se habilitaron los talleres, hay herramientas. Lastimosamente rompen una seguridad, los candados que están con seguridad ahí, y sacan esta herramienta. ¿Sí? ¿Qué herramienta, la amoladora? Sí, las lámparas son dañadas, las lámparas sacan las láminas de ahí, de las lámparas, y esas son las que utilizan. Montalvo también anunció que se implementará un nuevo sistema de cámaras de seguridad, debido a que existen lugares por donde podrían ingresar armas y celulares. Entonces, todavía está muy frágil el tema de la seguridad en la cárcel y buscan espacios en donde no tenemos nosotros control y no hay las cámaras al momento para vigilar esos sectores. Por su parte, el gobernador de la SUAY, José Jaramillo, informó que el Consejo de Seguridad decidió que en el Centro de Rehabilitación Social de Turi permanezcan 475 policías y 300 militares custodiando los alrededores de la cárcel. Tanto en la parte interna del Centro de Rehabilitación Social como asimismo en los exteriores. El aeropolicial, como ustedes conocen, se encuentra todavía en la ciudad de Cuenca, continuará haciendo sobrevuelos. Desde Cuenca, Lipsia Álava, TC Televisión. 3 días después de la masacre en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, la policía revela los factores que desencadenaron este reguero de sangre en los centros de rehabilitación. ¿Y por qué? ¿Y quiénes lo lideraron? Todo comienza el 22 de febrero, cuando alias El Negro Willy, líder de los Tiguerones, ordena a alias Cuyuyuy asesine a Fito. Al filtrarse esta información, el líder de los choneros da detalles a la policía y a las 3 de la mañana del 23 de febrero se logra decomisar 2 armas de fuego en el pabellón donde se encontraba alias Cuyuyuy. A las 6 de la mañana, en el pabellón de Mediana, se victima a 8 PPL alineados a los choneros, entre ellos alias Cara de Papa, hombre de confianza de Fito, alias 77 y alias Pope. A las 8 de la mañana, alias Fito, en retaliación, ordena victimar mediante suspensión a 12 PPL, alineados a los Lobos, en el pabellón de máxima seguridad. A las 9 de la mañana, en el centro carcelario de Cotopaxi, Fito y Junior ordenan el asesinato de 8 PPL, alineados a los Lobos, que tendrían relación con alias Esteban, hijo de la conviviente de alias Pipo, líder de los Lobos. A las 10 de la mañana, en la cárcel del Turi, en Cuenca, Pipo ordena la muerte de 56 choneros, logrando victimar a 33, de los cuales 18 fueron decapitados, entre ellos alias Marino, concuñado de Junior. Es así que en la estadística se registra Guayaquil, 38 fallecidos, 9 heridos, 17 por ahorcadura, esto utilizando un elemento constrictor, 19 con arma blanca y de fuego y 2 por confirmar. En Cotopaxi, 8 fallecidos, en donde se utilizaron armas blancas. En Azuay, 33 fallecidos y 10 heridos, 18 decapitados con arma blanca y 15 por confirmar. En este último centro se utilizaron las herramientas de los talleres para desmembrar a sus compañeros. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Con más de 20 procesos judiciales a su haber y condenado a 40 años de cárcel por diversos delitos, Fito, líder de los choneros, se disputa el poder de las prisiones del país con otras redes delictivas.
Se lo considera el hombre más fuerte de los choneros. José Adolfo Macías Villamar tiene 41 años y fue detenido por primera vez en el año 2000 por robo. Su accionar delictivo siempre estuvo ligado a José Luis Zambrano, alias Rasquiña, antiguo líder de los choneros. Ambos comenzaron a cometer delitos en locales comerciales, asaltos a carros blindados, extorsión y tráfico de drogas. En el año 2011, José Adolfo Macías Villamar fue detenido por delincuencia organizada y narcotráfico. También se lo vinculó en el crimen de una comerciante en Manta. El 11 de febrero del 2013 se fugó de la cárcel de máxima seguridad denominada La Roca junto a JL, pero su libertad solo le duró 2 meses porque nuevamente fue recapturado. En el Consejo de la Judicatura, José Adolfo Macías Villamar presenta algunos procesos judiciales. Los principales: robo, asesinato, delincuencia organizada y tenencia de armas. En 3 ya fue sentenciado. Según el Código Integral Penal, el máximo tiempo que una persona puede estar detenida es de 40 años. En tratándose de un delito o de delitos de asesinato, la pena privativa de libertad para este tipo penal oscila de 22 a 26 años. De imponérsele por cada delito 22 más 22 años, lógicamente la sumatoria sería 44. El tiempo máximo para acumular, como lo refiere la ley, es de 40 años. Eso es lo máximo. Inteligencia policial establece además que la intención de alias Fito era comprar algunas propiedades en todo el país. Según la unidad de lavado de activos de la Policía Nacional, alias Fito poseía algunas propiedades en la provincia de Manabí, inmuebles que se mantienen con la venta de carne y la distribución de agua. Para el experto en seguridad, el general en retiro, Abraham Correa, la forma para delinquir va cambiando de acuerdo al momento. Una delincuencia que cree tener todos los poderes, que cree justificar su accionar con lo que hacen y demostrar su poderío. Actualmente alias Fito, líder de los choneros, se disputa con otras bandas como Tiguerones y Lobos el poder en los centros carcelarios, pues desde allí se ordenan varios crímenes. Jorge García, TC Televisión. Este fin de mes concluye la indagación previa por el asesinato de alias Rasquiña, líder de los choneros. Las autoridades atribuyen a esta muerte violenta la reciente masacre en las 3 cárceles del país. 28 de diciembre de 2020. José Luis Zambrano, alias JL o Rasquiña, paseaba junto a su familia en el Mall del Pacífico, en el centro de Manta. Estuvo custodiado como de costumbre, con sus 3 guardaespaldas. Pero cuando JL estaba en una cafetería, un sujeto le descargó 8 balazos y luego huyó. Los guardaespaldas de JL desarmados también escaparon. Sí, tenía 3 hombres que andaban con él. Siempre andaban con un equipo de seguridad que le protegía. Nosotros sabíamos de eso y siempre como policía hacíamos los operativos pertinentes de toda la provincia de Manabí. Los hemos interceptado varias veces, lo hemos registrado y estas personas andaban sin ningún tipo de armamento. Tras la muerte del líder de los choneros, la policía detuvo a Nelson RP, acusado por el asesinato en calidad de coautor, y permanece detenido en la cárcel 4 de Quito. El 30 de diciembre de 2020, la fiscalía vinculó a Mary FP y José SB, quienes tienen medidas cautelares. Todos los involucrados son de la provincia de Los Ríos. Estas personas tienen provisión de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente. El juez dispuso 2 días a la semana y es lo que se dispuso con medidas cautelares para las 2 personas que se vinculan. En el celular del único detenido se encontró información sobre el asesinato de JL. Haciendo la función de información del movimiento de la persona fallecida. La instrucción fiscal del asesinato del líder de la banda Los Choneros culminará este domingo 28 de febrero y todavía se desconoce quién dio la orden de matar a Rasquiña. La fiscalía anunció que aún no sabe si vinculará a más personas al proceso penal. Si la policía entrega nuevas evidencias, el plazo original podría extenderse. Una audiencia preparatoria y evaluatoria de juicios para determinar los elementos que ha recabado la Fiscalía y un anuncio de pruebas con el fin de que el juez que conoce esta causa en etapa intermedia acoja el pedido de la Fiscalía, valore desde luego los elementos que tiene la Fiscalía y dicte un auto de movimiento a juicio, se mantengan vigentes estas medidas cautelares.
El juez tiene una posición autónoma que si lo cree pertinente puede tener otra posición de tal vez algún sobreseimiento. No lo sabían porque eso es en el futuro y no se puede alentar criterios. El asesinato de José Luis Zambrano ha tomado notoriedad porque las autoridades lo consideran como un detonante de los más de 80 asesinatos registrados en el interior de las cárceles del país durante esta semana. Se trataría de una pugna por el poder dentro de los centros de rehabilitación del país entre varias organizaciones delictivas. Nicole Khalil, TC Televisión. El presidente Lenín Moreno dijo que el país tiene otro enemigo que pretende romper la paz, refiriéndose al narcotráfico. Esto tras la masacre registrada en las cárceles del país. El jefe de Estado participó en una ceremonia castrense por el Día del Ejército Ecuatoriano. En el campo de Marte de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, los cadetes marchaban con gallardía. En el aire, los helicópteros pintaban el cielo. Son 192 años de la batalla de Tarqui. Recordamos el Día del Ejército Ecuatoriano, del civismo y de la unidad nacional. El presidente Lenín Moreno llegó, felicitó y agradeció a los uniformados y habló de lo que preocupa, la masacre en las cárceles del país. Hoy enfrentamos otro enemigo también, la violencia generada como producto de rivalidades que se dan en las cárceles, entre grupos dedicados al narcotráfico, y ahí están ustedes siempre listos. Dijo que no permitirá que nos roben la paz. La violencia e intimidación que pretenden generar las mafias del narcotráfico no podrán con la valentía de los miembros del ejército ecuatoriano. Habló de la pandemia, de la labor de los militares. Gracias por atender al pueblo con profesionalismo, con dedicación, con cariño. El discurso del mandatario culminó y una bandera flameaba desde un caballo. Fue el turno del comandante de la Fuerza Terrestre Washington Buñay. Habló de lealtad y de la segunda vuelta electoral. Este 11 de abril, busquen consensos llamando a unirse para derrotar la corrupción, a unirse para tener una patria libre y soberana. No hubo más intervenciones. Fue una ceremonia castrense muy corta, pero con mucho colorido. Cristian Hidalgo, TC Televisión. El asesinato de Efraín Ruales cumplirá un mes y aún no tenemos certezas de quién lo mató ni quién lo mandó a matar. Ya mismo, en instantes, aquí en el noticiero. Continuamos con más noticias. Juan Carlos Ceballos renunció al Ministerio de Salud en medio de críticas al proceso de vacunación contra el COVID-19. En redes sociales circuló también un falso listado de personas que habrían recibido las dosis. En ese marco, el presidente Lenín Moreno aclaró que sus familiares no han sido vacunados. En el cargo de ministro de Salud, el cardiólogo Juan Carlos Ceballos estuvo más de 11 meses. Llegó en los peores momentos de la pandemia por COVID-19, en reemplazo de la anterior ministra Catalina Andramuño. Ceballos renunció a esta cartera de Estado este 26 de febrero, diciendo: con pasión propia de mi condición de médico y transparencia, enfrenté este desafío que significó contener y mitigar los efectos de un enemigo desconocido que nos arrebató la vida a miles de ecuatorianos. Las motivaciones que lo habrían impulsado serían las críticas recibidas del programa de vacunación contra el COVID-19. A esto se sumó la publicación de un listado de personas de alto nivel, entre ellos rectores universitarios, que habrían sido invitados a vacunarse. Una de estas nóminas fue desmentida por la Secretaría de Comunicación. El presidente de la República, Lenín Moreno, inclusive salió a aclarar ciertos rumores de que su familia había sido vacunada. Dijo que ni su padre de 94 años, ni sus hijas, yernos, nietos y hermanos, además su suegra, no habrían recibido las dosis. Y también se refirió a la renuncia de su ministro. Hay quienes ven errores. Respeto esa opinión. Yo prefiero recordar al ministro que aceptó la difícil tarea de conducir la salud del país en la peor crisis sanitaria que vive Ecuador y el mundo, y que con trabajo y sacrificio ayudó a salvar cientos de miles de vidas. La renuncia del ministro Ceballos no impide que los procesos de juicios políticos en su contra se desarrollen en la Asamblea Nacional. Alcibia de Sonofre, TC Televisión.
En la provincia de Imbabura, los casos confirmados de COVID-19 registran un preocupante incremento, mientras en Quito y Guayaquil la ocupación hospitalaria en cuidados intensivos se mantiene al límite. Ahora sí vamos a empezar el partido. En localidades indígenas como Tabalo, en Imbabura, al norte del país, el control de los eventos masivos es casi imposible. Incluso las comunidades han amenazado con aplicar justicia indígena a quienes intenten evitar sus campeonatos de fútbol o conciertos. Las comunidades lastimosamente se ratificaban en que si es que alguna autoridad trataba de impedir la realización de un evento, se iban a manifestar las comunidades. La provincia supera los 33.000 infectados, ocasionando que los hospitales estén al 100% en UCI. En Quito, la lista de espera de personas que buscan acceder a UCI sube cada semana. En promedio, 100 personas cada día buscan atención en terapia intensiva. Nunca hemos tenido un día con una cama libre. Las salas críticas siguen al 100%, tanto en la UCI como en la emergencia. La situación en la costa es similar. Por ejemplo, Guayaquil mantiene ocupación total de UCI en la red pública y 98% en clínicas privadas. Aproximadamente 81 nuevas variantes circulan en el país, con más de 281.000 infectados a nivel nacional. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. La fase de vacunación masiva contra el COVID-19 empezará los primeros días de abril en el Ecuador. Quienes quieran recibir la dosis deberán registrarse mediante una llamada telefónica o vía internet. Nuestro compañero Juan Pablo Ruiz nos detalla los pasos a seguir. La vacunación es gratuita y voluntaria. Los interesados en recibir las dosis deberán llamar al 171 o llenar un formulario que permitirá identificar el nivel de exposición al virus y la edad. El inicio de la vacunación masiva ocurrirá el 1 de abril. Está proyectado para el 1 de abril. Personal de salud, los miembros de la fuerza del orden, los grupos vulnerables, el personal de recolección de desechos, los profesores y personal de sectores estratégicos serán vacunados en la fase 1 a gran escala. El tema de maestros y profesores está un poco atado a las resoluciones del COE respecto al reinicio de clases. Comenzaremos con la sierra y comenzaremos con los colegios que ya hicieron su pilotaje. El proceso en la vacunación masiva partirá de la petición que haga la persona interesada en vacunarse. Luego el registro será revisado por el Ministerio de Salud y tras aprobación recibirá la vacuna para luego dar seguimiento. Ecuador recibirá 20 millones de dosis entre Pfizer, Oxford, COVAX y Sinovac. Sin embargo, la ciudadanía no podrá escoger qué tipo de dosis de alguna de estas farmacéuticas podrá colocarse. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. El Ministerio de Economía y Finanzas informó mediante un comunicado oficial que ha pagado a los gobiernos autónomos descentralizados todas las cuotas correspondientes al modelo de equidad territorial del 2020. La suma total es de 2.375 millones de dólares por este concepto. De igual forma, transfirió recursos a municipios y juntas parroquiales por un valor de 79.9 millones de dólares. En el marco del programa económico, durante las siguientes semanas, según reza en el comunicado, se continuarán con las transferencias correspondientes a los gobiernos locales. Señoras y señores, 8 presos y casi 2 toneladas de droga en Manabí. La sacaron hasta con palas mecánicas. Ya venimos con todos los detalles aquí en el noticiero. Simpatizantes de Pachacuti que están en los exteriores del Consejo Nacional Electoral tras la marcha que protagonizaron esta tarde hasta la institución de ese organismo, las instalaciones, para insistir en su pedido de recuento de los votos. El Pleno del Consejo Nacional Electoral fue convocado para esta tarde para tratar justamente el pedido de objeción presentado por el candidato presidencial Yacu Pérez. La sesión todavía no ha empezado. 20.000 actas fueron objetadas por el postulante del movimiento indígena. La policía intenta dispersar a los manifestantes.
En otro ámbito de la información, el gobierno se ha digitalizado en un 80%, explicó el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, durante la presentación de la implementación de la tecnología 5G, que beneficiará a consumidores, empresas y también a la industria en general. Experimentar la educación virtual y analizar la velocidad de conexión a Internet se probó en un acto en Guayaquil entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y la multinacional Nokia, líder mundial en el desarrollo de redes 5G. Sea la voz, sean los datos. Acá estamos hablando de algo que puede traer una verdadera revolución en lo que es la inclusión digital, en lo que es la transformación de la industria, en lo que es el aumento de la productividad. La tecnología de quinta generación apunta a la integración de consumidores, empresas e industrias. La distancia en la sociedad solo será más profunda, porque hoy las telecomunicaciones lo que entregan es acceso real a los derechos básicos de las personas: salud, educación, conocimiento. La telefonía 5G facilitará la hiperconectividad de los servicios en el país. Tenemos una cobertura 4G de casi el 70%. Hemos avanzado ya con lo que nos propusimos, tener una nueva cédula digital, la tenemos, una licencia digital, un nuevo pasaporte. Es decir, hemos construido el ecosistema que el Ecuador necesita para ser más eficiente, para ser más proactivo, para ser más transparente. La evolución de las redes móviles permitirá igualmente incrementar las tasas de transmisión de datos de manera significativa respecto a la 4G. Carlos Hidalgo, TC Televisión. ¿Cómo operan las bandas narcodelictivas que provocaron la peor masacre en la historia carcelaria del país? Detrás de la disputa de poder entre choneros, lobos y tiguerones en el interior de las prisiones, hay un interés más grande, el de la distribución de drogas y extorsión, que responde a cárteles internacionales. Este domingo a las 21 horas en El Informante les contaremos en detalle quién ostenta el poder criminal del narcotráfico en Ecuador. No se pierda El Informante en TC Televisión. Más de 300 menores están desaparecidos tras el ataque de hombres armados en una escuela del noreste de Nigeria. Los detalles en el siguiente resumen internacional. En Chile, las autoridades sancionaron a 2 laboratorios por producir píldoras anticonceptivas defectuosas que fueron distribuidas en hospitales públicos y han sido vinculadas con más de un centenar de embarazos no deseados. Ambos laboratorios deberán pagar una multa de $92.000. El caso tomó relevancia pública luego de que 111 mujeres presentaran una denuncia tras haber quedado embarazadas, pese a estar realizando tratamientos anticonceptivos con sus pastillas. Perú sufre la falta de oxígeno medicinal. En varias zonas de Lima, los familiares de enfermos de COVID hacen filas de varios días por una recarga. Casi 200 personas han muerto cada día por el virus en febrero, 4 veces más que en diciembre con la segunda ola de la pandemia. Según cifras oficiales, ya hay casi 100.000 personas enfermas de COVID en Perú y unas 15.000 están hospitalizadas, por lo que los servicios de salud están saturados. Los países latinoamericanos siguen recibiendo cargamentos con vacunas contra el COVID en el marco de campañas de inmunización que avanzan a ritmo dispar. Uruguay fue el último país de Sudamérica en recibir su primer embarque, con casi 200.000 dosis del inmunizante Sinovac, mientras que un cargamento con más de 900.000 dosis llegó a Buenos Aires, en donde un laboratorio argentino firmó un acuerdo con un organismo estatal ruso para producir la vacuna Sputnik V, clave para frenar la propagación del virus. Nuevo secuestro masivo de estudiantes en Nigeria. Más de 300 jóvenes permanecen desaparecidas tras ser raptadas de su escuela al noreste del país africano. Las autoridades del estado de Zamfara informaron que hombres armados llegaron al colegio, que cuenta con dormitorios colectivos, y obligaron a las estudiantes a irse con ellos.
Se trata del último de una serie de secuestros similares perpetrados en el centro y noreste de Nigeria por grupos criminales que aterrorizan a la población. Estados Unidos prohibirá el ingreso de quienes amenacen a periodistas y disidentes en sus países y anunció sanciones contra 76 sauditas vinculados al asesinato del periodista Jamal Khashoggi, corresponsal del Washington Post en Estambul en 2018. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, no se encuentra entre los 76 castigados este viernes por el Tesoro estadounidense. Pamela Montilla, TC Televisión. Señores, nos vamos a Manta, donde se incautaron casi 2 toneladas de cocaína. Luego de efectuarse 2 operativos antinarcóticos por parte de Fiscalía y unidades especiales de la Policía Nacional, en rueda de prensa se dio a conocer la cantidad exacta de la droga decomisada en 2 allanamientos realizados en horas de la tarde y noche de este jueves, en comunidades como El Aromo y Lihuiqui, en el Cantón Manta. 1.9 toneladas de cocaína incautadas con un peso aproximado de 1.875 kilos de clorhidrato de cocaína. La policía informó que los vehículos ingresaban a la finca para realizar el encaletamiento y acopio de la cocaína y luego de un tiempo ser transportada vía marítima a otros países y finalmente a los Estados Unidos. Vino procedente de Colombia, atravesó la Sierra Central, ingresando por la jurisdicción de la provincia del Carchi y llegó hasta esta localidad en Manta a través del encaletamiento de esta sustancia en vehículos con doble fondo. Mientras se ejecutó el operativo, la policía detuvo a quienes se encontraban custodiando la droga. Fueron detenidos 8 ciudadanos, todos hombres mayores de edad, 4 colombianos, 4 ecuatorianos. Además, se incautaron $30,000 americanos y 2 automotores. Las unidades especiales de la policía trasladaron la cocaína que se encontraba en sacos de yute en 4 camionetas hasta los patios de la policía, donde se pudo apreciar algunas figuras encima de su envoltura. Con los logotipos Joker, Bentley, Hulk, F488 y Whisky. Este es el primer golpe que la policía da al narcotráfico en la provincia de Manabí en este año. Además, se informó que el valor de la droga aumentaría en mercados internacionales. De $63,200,000 americanos y una vez en los Estados Unidos tendría un valor de alrededor de $88,670,000 americanos. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Bien, revisemos, señoras y señores, de inmediato, en directo, en vivo, el ambiente en los exteriores de la cárcel de Guayaquil, en la vía Adaule, respecto a esta semana terrorífica, señoras y señores. Una calma casi total. Se mantiene allí el control de las Fuerzas Armadas, de la policía, al pie de la vía Adaule. Importante vía de comunicación desde y hasta la provincia del Guayas y otros cantones. Una calma difícil de creer respecto a los días anteriores. Esperemos que así se mantenga. Seguimos. Apresaron pues a 3 sospechositos de la compra irregular de insumos médicos por más de $900,000. Pero el hospital del IES de Guayaquil. Lo que ha ocurrido en el interior del Hospital de la Seguridad Social, Teodoro Maldonado Carbo, sigue siendo el foco de la atención pública. La madrugada del viernes, la Fiscalía detuvo a 2 personas que estarían vinculadas con la Casa de Salud ubicada en el sur de Guayaquil y a un extranjero. Horas después, les formuló cargos por el delito de peculado. 2 personas de las que están aprehendidas son funcionarios actualmente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. El otro es una persona natural, el cual, de acuerdo a la investigación, sería el proveedor, a quien se les adjudicó un contrato por más de $900,000 y que, de acuerdo a la Contraloría, determina un determinado sobreprecio en los mismos. El fiscal César Suárez dirige las investigaciones. Integrarían una mafia que operaba en la Casa de Salud desde el año 2018. Las denuncias en su contra recién se conocieron al año siguiente.
La investigación se centró en un contrato del año 2018 valorado en más de $900.000 y destinado para la compra y adquisición de insumos médicos correspondientes a cánulas de Guedel, filtro bacteriano, humidificador descartable y estéril, sondas, filtro higroscópico, entre otros productos destinados para la unidad de terapia respiratoria del centro hospitalario. El supuesto perjuicio económico sería de más de $300.000. De tal manera que se pueda llegar a una conclusión del caso y no exista impunidad alguna. En los allanamientos desplegados este viernes, la policía decomisó varias evidencias como documentos, computadoras y teléfonos celulares que guardarían información referente al delito de peculado. José Luis Calderón, TC Televisión. No tenemos tiempo, pero la vigilancia tiene que ser permanente. Allí, los entes de control cada 2-3 meses, cada 2-3 meses, caer, ver, verificar. Un solo insumo es capaz de ponerte ahí un maletín de $100.000, $200.000, $300.000 para entrar. Nada más, ahí nomás. No te metas en más problemas. Ya viene el fin de semana, pásala bien. El presentador y actor de televisión Richard Barker denunció a la Fiscalía del Guayas que ha recibido amenazas en su contra y también contra la vida de su hija. Aseguró que ha recibido a través de llamadas telefónicas y al parecer alguien se ha acercado a alguien que lo acompaña y dice que ha dicho, oh, esto no es el Barker. La cosa está medio delicada, por eso presentó la denuncia. Y este sábado se cumplirá un mes del asesinato de Efraín Ruales. En nuestra emisión dominical les contaremos que la policía ya determinó cómo es la estructura criminal que planificó y ejecutó el crimen. En total son 5 personas, pero por este asesinato apenas hay un detenido, alias Casquete. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, confirmó que en Estados Unidos fue apresado el exdirector de riesgos del ISPOL, John Luz Uriaga, quien enfrenta cargos por lavado de activos. Estaría involucrado en la millonaria estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía. Recordemos que esta semana 2 exdirectores y 2 funcionarios del ISPOL fueron detenidos aquí en el país. Jueza ordenó prisión para el presunto responsable de atropellar al ciclista Santiago Jaramillo en agosto del año pasado. La Fiscalía pidió la medida cautelar al considerar que hay riesgo de fuga. Karen Aro con los detalles y cuenta sobre la emisión de la boleta. Llegaron muy temprano a los exteriores de la unidad judicial de San Borondón. Colgaron fotos de Santiago Jaramillo y carteles con un pedido de justicia en la puerta de ingreso a la institución. Su espera valió la pena. Una jueza de dicha unidad este viernes acogió el pedido de fiscalía y dictó prisión preventiva en contra de Cristian Andrés Ampuero por el delito de muerte culposa. Es acusado de atropellar al ciclista Santiago Jaramillo el 17 de agosto de 2020. Entre lágrimas, su madre dice que no se rendirá. Perder a mi hijo, mi único hijo, ha sido lo peor. No hay día en que yo no llore, porque ya no lo tengo. Sentimos que se está haciendo justicia. La decisión de la jueza vino luego de 2 horas de audiencia de formulación de cargos, que se instaló en un segundo intento, en la que la Fiscalía pidió dicha medida cautelar, pues habría un inminente riesgo de fuga, ya que según el movimiento migratorio, el procesado habría salido del país solo 3 días después del accidente, aunque retornó al Ecuador luego de un mes. El accidente ocurrió a las 11 de la noche aproximadamente del 17 de agosto del 2020. El día 20 se va del país a Miami, un mes, ¿no? La Fiscalía considera que lo mejor fue para desaparecer cualquier tipo de indicio. En la diligencia comparecieron vía telemática Cristian Andrés Ampuero y su abogado, ya que este último se habría contagiado de COVID-19. Formalizaron su pedido para someterse al procedimiento abreviado, pero la jueza decidió que el tema lo traten con Fiscalía. Como no va a tener opción una suspensión condicional de la pena, es ilógico que una persona pida este tipo de procedimiento, que una persona que está en libertad. El resultado de esta audiencia también le devolvió la esperanza a la pareja de Santiago. Nos sentimos aliviados de que ya le hayan podido dictar prisión preventiva a esa persona que creía que se iba a salir con la suya. La jueza ordenó también la prohibición de enajenar esta camioneta, la que conducía el ahora procesado y con la que apagó la vida de un deportista de 33 años, hijo único. La boleta de encarcelamiento contra Ampuero ya fue emitida. Karen Aro, TC Televisión.
Queridos compañeros y amigos, así concluye esta semana llena de noticias aterradoras por los detalles que ustedes conocen. Gracias por informarse con nosotros. Que todas las acciones, esperamos así, que todas las acciones de las autoridades de gobierno y desplegadas de las fuerzas públicas busquen en gran medida la paz que todos anhelamos. Así es, compañeros y amigos televidentes, descansen, tengan un buen fin de semana y esperamos que el próximo lunes nos despertemos tranquilos y con un país en paz. Una buena noche para todos.